Muy buenas noches mis amigos, bienvenidos y bienvenidas a Makini, un programa donde hablamos de lo que es importante con quienes tienen las calidades, los conocimientos o la experiencia para contarnos lo que es fundamental. Desde aquí, desde Color Visión para Dominicana, desde TV Quisqueya y Dish Network para todos los Estados Unidos, Alaska, Canadá y Puerto Rico y para todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube Makini en TV. En esta ocasión y en momentos tan difíciles para el mundo, para la democracia, para los derechos humanos y para la convivencia pacífica entre los hombres y los pueblos, es oportuno, es conveniente y casi imprescindible conversar con el señor defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa, que es nuestro invitado. Pero como gracias a Dios a uno en este programa siempre le queda la palabra, recordemos a quien pueda interesar que cuando una mujer embarazada suplica y llora en labor de parto en medio de la sala de emergencia de un centro hospitalario, los políticos deben callar y los abogados deben guardar silencio. República Dominicana no es Numancia, los dominicanos no vivimos aislados del resto del mundo porque somos parte de una comunidad internacional y por lo mismo tenemos compromisos de respeto a la dignidad humana, que voluntaria, unos compromisos que de manera voluntaria y soberana asumimos el día en que nuestro país se convirtió en miembro fundador del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué esta introducción tan desgarrada? Bueno, pues porque lo humano, mis amigos, lo humano tarde o temprano, lo humano siempre supera lo legal. La mano de ninguna ley puede alcanzar a una parturienta que ya ha ingresado a un centro hospitalario, pues ahí mismo, en ese preciso momento, esa mujer, proyecto de madre, pierde su nacionalidad para convertirse en ciudadana del mundo, o más exactamente, en un ser intocable. Nuestro país necesita urgentemente organizar la migración que recibe, por supuesto, pero no es por el llanto de una mujer en labor de parto por donde puede comenzar cualquier acción represiva, sino por las mafias cívico-militares empresariales que trafican con inmigrantes. ¿Cuántas veces va uno a decirlo? Y también por los empleadores que impunemente los contratan. Y así, mis amigos, así entre mafiosos, impunes, empleadores de indocumentados y gobiernos históricamente irresponsables, porque aquí siempre hay unas jodidas elecciones que ganar, gobiernos negados a afectar magnánimos financiadores de campaña, así, mi gente, entre casi todos por acción u omisión hemos logrado la pesadilla y el riesgo que para la economía y la paz de nuestro país significa depender de una mano de obra indocumentada y por lo mismo sobreexplotada, sin derechos ciudadanos ni laborales, en un país lleno de alienados, mulatos, cuarterones, que nos creemos blancos porque tuvimos un abuelo mulato descafeinado y medio árabe que emigró desde España hace un siglo. Si no existe el coraje político necesario para enfrentar a mafiosos y a empleadores de ilegales, tampoco debería existir la cobardía de apresar a una mujer que en labor de parto ingresó a un centro hospitalario. No lo olvidemos, tarde o temprano lo humano siempre vence a lo legal. Y terminemos citando a Martí. De mujer, pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. Ya regresamos. El Defensor del Pueblo está para buscar toda la información que requiera sobre la base de que anda buscando la respuesta para ciudadanos que en ese momento están pasando por situaciones difíciles. Continuamos y recibimos al doctor Pablo Ulloa, o entiéndase mejor, el señor defensor del pueblo. Bienvenido.
Bienvenido, gracias a ti, justamente Pablo, siempre Pablo. Entre Pablo se dan cosas buenas. Entre Pablo se dan cosas buenas, pero en el caso de mí tú sabes que la gente me dice Pablo. Pero vamos a ponernos didácticos, bochistas en el mejor sentido de la palabra, por eso de comunicar e informar bien. La educación social. Una vez más, ¿qué es esto del defensor del pueblo? Mira, Pablo, y a los televidentes, y gracias nuevamente por la invitación. El defensor del pueblo termina siendo un órgano creado en la Constitución del 2010, o constitucionalizado, porque estuvo creado a partir del 2001 con la Ley 1901, que tiene dentro de sus funciones garantizar la buena administración pública y los derechos fundamentales. Normalmente el defensor del pueblo en la historia reciente de Iberoamérica se centró mucho en la parte de derechos fundamentales, como bien plantea la ley que nos crea y la misma Constitución, pero el aspecto que ha sido más novedoso en cuanto a la gestión y un poco lo que se ha impregnado con mis colegas iberoamericanos es la buena administración pública o lo que termina siendo el cumplimiento gubernamental. Y es justamente ese rol al momento de diseñar la Constitución de la República Dominicana o hacer lo que termina siendo la arquitectura constitucional, que es un órgano extrapoder, porque no es parte de los órganos tradicionales, o los poderes tradicionales, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que termina siendo un contrapeso para que la administración respete al ciudadano y el ciudadano tenga en el órgano quien pueda velar por él en los errores que comete la administración continuamente. ¿Y cómo se diferencia en sus funciones del Ministerio Público? Yo tengo un problema y voy a la Fiscalía porque a mí no me hacen caso en tal cosa, o someto, protesto a la Fiscalía, pero ahora me dan la alternativa constitucional de ir al defensor del pueblo. ¿Cómo diferenciamos eso? Normalmente el ciudadano va a la Fiscalía y presenta una querella. Las querellas pueden ir por diferentes aspectos, normalmente penal, civil. ¿Qué pasa? Sí. En el caso de lo que termina siendo la Fiscalía y su estructura completa, que es la Procuraduría General de la República, terminan siendo representantes de la sociedad frente a algunos conflictos que existen. El defensor del pueblo es más que todo un interlocutor entre la administración y el ciudadano para corregir errores administrativos que ha cometido la administración en sentido amplio. Ahora bien, el defensor tiene a su haber herramientas desde el punto de vista materiales que son mucho más interesantes cuando hablamos de resolución alternativa de conflicto, y es que el defensor tiene la capacidad de negociar en el sentido de que tiene la capacidad de interactuar con la administración y decirle, mira, tú estás fallando en esto, vamos a cambiarlo porque existe un acto administrativo que has emitido que está afectando a alguien, y si no, que es, vamos, una similitud, pero más particular, que es desde el punto de vista del litigio estratégico. La Procuraduría tiene áreas como lo penal, lo civil que mencionaba. El defensor tiene dos elementos concretos, que es el derecho administrativo y el derecho constitucional, independientemente que la ley que crea el defensor del pueblo le permite poder operativizar algunos aspectos particulares a través de la parte penal. Sí, en cuanto a sus límites, ¿hasta dónde puede llegar y cuál ha sido tu experiencia? Porque ya son... ¿Cuántos meses tienen? Tenemos 5 meses. 5 meses, increíble. Pues en esos 5 meses, tu experiencia, perdón. Te iba a decir que Enrique lo cuenta al revés. Enrique lo que dice es, faltan 5 años y 7 meses para que papi se quede aquí todo el tiempo. Ya, ese está en lo suyo. Tiene 6 años. Sí, ese está inteligente. No, pero un poco, ¿cuál ha sido la experiencia? Además de que me explique los límites, pero ¿cuál ha sido la experiencia en estos 5 meses? Porque es un organismo que existía, estaba ahí, pero que el cumplir los mandatos de su ley implica meter en cintura a la clase política, a la burocracia, en el sentido de lo que decía don Juan, de llevar al Estado a su propia legalidad. El político dominicano, funcionario público, no está acostumbrado a que venga un tipo que no es del gabinete, que tampoco nadie lo eligió en términos populares. Que no hizo campaña. Y que no hizo campaña, no movió un dedo ni por el mío ni por el otro, que es peor, a controlarme. ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo va ese proceso en confianza? Mira, ha sido sumamente interesante. Indiscutiblemente el hecho de asumir el defensor del pueblo con la pasión que se ha hecho ha implicado aspectos interesantes. Primero,
La limitación en la ley 1901 está en todo proceso que esté judicializado. Entonces el defensor del pueblo ahí tiene un alto inmediato en el cual tiene que respetar el debido proceso. Entonces ya a partir de eso se tiene que conservar todo el principio de la neutralidad y permitir que sea ya el sistema judicial que concluya el debido proceso. Ahora, dentro del punto de vista del aprendizaje, vamos a llamarle así, de esta experiencia, mira, yo creo que tenemos aquí elementos importantes de resaltar. Y en positivo yo te digo que el caso de la indexación de las pensiones de los maestros a través del Ministerio de Educación, con el liderazgo en este caso del ministro Roberto Fulcar, y las asociaciones de maestros pensionados, que son varias, pudo darse un diálogo, el cual concluyó con un impacto a más de 29,000 dominicanas y dominicanos que vieron indexado sus pensiones luego de haber pasado 35 años, 30 años, dándonos educación a todos nuestros hijos. Pero tomemos ese es un buen ejemplo por la importancia que tiene la educación y el ministerio. O sea, ¿cómo se logró que un ministro aparte de la educación, entendiera esto que no se había hecho anteriormente? Eso de indexar, eso yo lo recuerdo de los empleados del Banco Central y algunas superintendencias. Mira, y yo quiero tomar esto desde el punto de vista educativo, Sí, como sí. tú planteas, para que veamos lo siguiente. Sí, educación tiene un impacto enorme. Es la sectorial, como le llaman en políticas públicas, más grande del país. Y estamos hablando de una población que supera los 29,000 dominicanos y dominicanas. Sí. Indiscutiblemente es un volumen alto. Y si lo llevamos a un proceso de casi un 10%, estamos hablando de una derogación muy grande. Ahora, ¿cuál es la parte más importante? Es justamente que se da un diálogo a partir del reclamo de unos dominicanos que llegan al defensor del pueblo, le plantean una realidad que tenía dos aspectos. El aspecto de las pensiones, inmediatamente el defensor le explicó cómo debe ser el proceso, porque existe una ley del 2008 y existía un acto administrativo, que en este caso es una resolución del INAVIMA del 2019. Entonces, sobre la base de ese aspecto, tú tienes de dónde sostener un argumento. Entonces, al ministerio, tanto al incumbente, en este caso el ministro, como a INAVIMA, se le notifica la situación de hecho que existe. Ahora, fruto de eso, se inicia un proceso de diálogo. Y ese proceso de diálogo duró un buen tiempo, porque no fue inmediato, porque en esto de las mediaciones hay que tener en cuenta justamente que el proceso lo define el ánimo de las partes, no que tú llegas con una posición y es rígida. Entonces, sí se dio un proceso prácticamente de 3 meses y se pudo concluir en este aspecto. Entonces, ahí también entra la característica del individuo que lleva la administración. En este caso, el ministro Fulcar indiscutiblemente entendió la lógica del condicionamiento o la lógica de la intervención y buscó una solución, en este caso me imagino que consultando justamente al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. O sea que también otras instituciones o ser pensionados de otras instituciones podrían hacer lo mismo si tienen el amparo de una ley como los maestros. Sí, pero tendrían que ir, por supuesto, al defensor del pueblo. Lo primero es ir, porque si hay algo que ha tratado de hacer el defensor es ser equilibrado. Y justamente respetando el artículo 1 de la ley 1901, que es el principio de la neutralidad. La ley confiere las posibilidades de hacer actividades de oficio, o investigaciones, o inspecciones de oficio. En algunos momentos se ha hecho, pero siempre contactando a ambas partes, porque termina siendo un principio básico de todo este proceso. Ahora, lo importante es justamente que dentro del defensor existan los mecanismos de poder investigar y notificar a la administración para nunca tener que llegar a la parte de litigio estratégico, como explicaba, de la parte de constitucional administrativa, porque realmente judicializar situaciones de justicia social termina siendo retrasarle al afectado lo que le corresponde como derecho según nuestro ordenamiento legal. Y una torpeza abismal del funcionario que lo hiciese en el mundo en que estamos viviendo. Pero se te han presentado, no todo ha sido tan feliz como esta solución que entre tú y Roberto Fulcar encontraron a la aplicación de esa ley. Hay otras experiencias no tan felices, algunas que ni han terminado, ¿no? Sí, hay experiencias que no son tan felices. Justamente,
por lo que venimos hablando, y es a lo que sí me gustaría significar en esta entrevista. Por favor. Yo creo que si existe algo en el cual nosotros tenemos que, cuando digo nosotros, hablo del Estado Dominicano, tenemos que viabilizar, es la formación de los administradores de las instituciones. Porque ciertamente tiene que haber una carrera de servicio civil y administrativo que permita un mayor nivel de conocimiento de lo que es el Estado, lo que es el funcionamiento, lo que es la administración pública, para que los incumbentes no cometan errores. Y ponemos el ejemplo que planteábamos, negativo. O sea, yo puedo tener muchos positivos que lo pudiera plantear, por ejemplo, el libre tránsito, la parte de salud pública, otros. Ahora, ciertamente el error que cometió el director de Correos, Impostón, creo que tuvo que ver con su equipo, porque si el consultor jurídico no manda un acto, en este caso, una notificación con acto de alguacil, diciendo que el defensor del pueblo lo que está es para someter amparo, muy probablemente el defensor del pueblo no reacciona desde el punto de vista institucional como reaccionó. Claro. Porque también es un tema, como tú lo planteabas, es llevar al Estado a su legalidad. El defensor del pueblo está para buscar toda la información que requiera sobre la base de que anda buscando la respuesta para ciudadanos que en ese momento están pasando por situaciones difíciles. Pero además, totalmente empoderado, con una ley en la mano para hacer lo que se tenga que hacer. Que es una partecita que me gusta destacar. Y lo puedes destacar porque si existe algo es justamente la responsabilidad de la oportunidad que me ha dado en este caso el Senado de la República y la Cámara de Diputados, lo que implica la clase política dominicana, la oportunidad que me ha dado, pero más que todo es mi deber para que el ciudadano sienta que la institución se ha legitimado socialmente, que ha habido un proceso de credibilidad acentuado y que podemos hablar de la magistratura moral de la que se confiere el defensor del pueblo para hacer todo su proceso con el mayor apego a la neutralidad, como hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos podido hacer. Hay un tema muy delicado. Cambió un gobierno. Este gobierno sustituyó al gobierno de un partido que tenía 20 de los últimos 24 años en el poder. Eso es mucho, rozando lo demasiado. Y en salsa puertorriqueña se dice que no hay cama para tanta gente. Entonces esto el gran combo. El gran combo de Puerto Rico. El gran combo, ¿no? Entonces esto se ha ido poniendo peligroso porque si bien hay un servidor que puede ser perfectamente sustituido, ilegal, cuando digo perfectamente legalmente, claro, está el servidor de la carrera civil y administrativa. Y entonces está el drama del desvinculado que por alguna razón, todo pasó entre agosto, septiembre, quizás octubre, pues todavía no ha recibido pues sus prestaciones. Vamos a hablar un poco de eso, la experiencia del defensor del pueblo, qué se está haciendo, se puede hacer para que los servidores de la carrera civil y administrativa, que no pueden ser sustituidos sin un previo juicio y todo un proceso, pues reciban esas prestaciones. Después de la pausa. Don Pablo Ulloa, defensor del pueblo, desvinculados, prestaciones, respeto a la carrera civil y administrativa. ¿Cómo está eso? ¿Se han recibido muchos expedientes? ¿Cómo va el proceso? Mira, no solamente del Ejecutivo, la municipalidad tiene sus características. Incluso la semana pasada yo estaba recibiendo a un alcalde, el alcalde Carlos Guzmán, lo puedo decir como tal, y él, dentro de su programación Carlos es mensual, de Santo Domingo Norte. Santo Domingo ¿verdad? Norte, Sí, Santo Domingo Norte. Inmediatamente él quiso ir, conversamos porque dentro de su programación de flujo de caja, él está incorporando la parte de prestaciones laborales. Ahora, mira lo interesante de este aspecto, Pablo, y es lo que hablamos de la profesionalización. El Estado invierte mucho dinero en aumentar la calidad de sus técnicos. Indiscutiblemente, en países latinoamericanos, como es el caso de República Dominicana, los cambios de gobierno, en este caso los cambios que implican partidos políticos, hacen una brecha e integran personas de los partidos que ganan. Lo interesante es cómo nosotros podemos aumentar esa estabilidad para que los mandos medios terminen siendo lo que le den continuidad a las políticas públicas. Porque nosotros tenemos una ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que fue un proceso consensuado, se votó, incluso tenemos una ley que así lo confiere. Entonces, ¿cómo llegar a los indicadores de desarrollo dentro de una sociedad cuando no tenemos una estabilidad, una continuidad del Estado?
Entonces, ahí es que está el elemento central, porque la mayoría de los indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo son de justicia social. Sí, pero ¿qué puede hacer el defensor del pueblo ante ese señor cancelado en agosto del 2020? Estamos en noviembre del 2021, que no ha recibido sus chelitos y ha ido al defensor del pueblo, que incluso hay casos también hasta de empleados de la carrera civil, Sí. que son palabras mayores. No, indiscutiblemente, lo que ha hecho el defensor es, en un Sí. principio, contactar a la institución de donde proviene la persona desvinculada. ¿Y hasta dónde llega el poder del defensor del pueblo para si esa entidad, porque sé que hay todo un proceso, Sí. o sea, por ejemplo, el ministerio pasa el expediente a Contraloría y ya es a partir de Contraloría que se inicia un proceso 0 mata 0, 3 que llevaba 16. Hay varios, porque por ejemplo, la institución tiene que validar con el MAP. El MAP le da una certificación. La certificación llega a la institución, se programa en los pagos y justamente lo que hace el defensor es darle seguimiento a que justamente se dé ese desembolso. Ahora, si existiera situaciones que pasan de la naturalidad o de la lógica, entonces ya ahí justamente entran los tribunales. En el caso del defensor, muy probablemente no genere una acción litigante de manera directa, pero sí puede apoyar a aquel ciudadano que quiera hacer el proceso legal para poder conformar un escrito y al mismo tiempo darle el seguimiento correspondiente para que entonces pueda tramitarlo. Lo que uno siempre quiere es que el ministro o el director general haga el alto y diga, sí, tienes razón, como ha pasado. Incluso yo he recibido por lo menos 5 o 6 directores generales y varios ministros, porque el enfoque siempre es buscar la solución, no litigar, no judicializar, porque al fin y al cabo son conflictos que no van a tener fin hasta que venga una sentencia. Mientras que si podemos ponernos de acuerdo, y es lo que ha hecho el defensor, tratar de tocar las puertas, tratar de explicar con argumentos, porque siempre y cuando tú llevas la razón, es más fácil para una persona darse cuenta de dónde está su error. Y nosotros nos hemos centrado en ese esquema justamente de poder enseñar dónde están los errores para que inmediatamente la gente se dé cuenta y lo modifique o lo cambie. Y tengo que agradecer en ese sentido a los representantes de los ministerios y direcciones generales que han entendido poco a poco el rol, e incluso de las cosas que nosotros vamos a hacer el año próximo es una certificación propia con una universidad, en este caso española, donde podremos trabajar con los ministros y directores generales o quienes ellos designen lo que es el defensor del pueblo en su justa dimensión. Okay. Y un enfoque internacional para que entiendan cuáles son los precedentes o la jurisprudencia que existen en casos relacionados con acciones que el defensor del pueblo necesariamente va a tener que hacer. Pero obras son amores y no buenas razones. Yo me remito específicamente a si existen casos similares al del Ministerio de Educación, que era algo que mandaba una ley, pero que no se había hecho nunca. Y conversando, defensor del pueblo, ministro, me imagino que hubo un visto bueno del presidente, porque una cosa que signifique tanto dinero, generalmente digo yo, se consulta al mandatario, sí, pero se solucionó. Ese comportamiento tú lo has encontrado y esa disposición a la colaboración, tú lo has encontrado en otros funcionarios para avanzar de esa manera y ganar todos, porque eso es un ganar-ganar. No, yo te voy a hacer, lo voy a poner en un paquete, pero sí. Gracias a Dios en estos meses se ha trabajado mucho la institucionalización y yo te voy a poner un ejemplo. Por lo menos 3 amigos me han ido a visitar. Yo veo que va a venir el director de tal cosa, para no poner... Entonces, directores generales y ministros. Directores generales, yo te puedo decir 5 casos si pudiéramos poner, que están en la agenda, yo lo voy a recibir. Yo feliz de la vida, yo estoy pensando que ellos van a ir a conversar con Pablo. Entonces van y me entregan una carta. Y le digo yo, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que me notificaron, y ahí la Secretaría General es parte de la transformación que nosotros hemos hecho, porque recuerda que cuando yo vine, cuando era postulante, te decía, vamos a hacer el garantismo, que es un gabinete, y a su vez va a tener una Secretaría General robusta, palabras textuales que pueden buscar en el video, basada en atención al ciudadano, investigación, notificación a la administración y litigio estratégico. ¿Qué pasa? Que cuando llega ese amigo, ese relacionado, a visitarme, que me entrega la carta, yo le digo, ¿pero qué es esto? Y él me dice, no, me notificaron. Entonces yo estoy viniendo a decirte tal o cual cosa. Vamos a buscar la solución de tal manera, o mira, el caso tiene esta característica, o a plantearme la solución. Entonces, son elementos que te llenan de satisfacción porque apenas van 5 meses. Entonces, justamente, la institución ya tiene el respeto de la sociedad dominicana.
De la clase política, ¿tendremos que trabajar más? Indiscutiblemente, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Nosotros queda un camino bien largo, pero desde el punto de vista estratégico, este primer tramo de 5 meses, lo que he terminado dando es justamente un primer paso y un paso muy sólido, que la sociedad le ha dado de cuenta de que quien llegó a la institución es un servidor público que lo que anda buscando es dejar una institución totalmente institucionalizada, valga la expresión, y por eso yo siempre he hablado de certificar en norma de calidad el defensor en lo que tiene que ver con el ciudadano, porque termina siendo la única garantía de que el proceso tenga el nivel de calidad que requiere una institución como esta, que es la que ve las miserias de la sociedad. Pero fuera el lamentable caso de Impostón, ¿cuáles historias bonitas podemos contar en estos 5 meses? Cosas que se han logrado, aquello de prácticas que mandaba una ley y no se ejecutaban. Por Mira, ejemplo. yo te puedo decir que uno de los casos que me llenó de mucha alegría, porque incluso fueron una comitiva a llevarme una comunicación de agradecimiento, fueron de unos campesinos que iban a ser desalojados. Y en coordinación con el abogado del Estado se paralizó y se resolvió la situación como tal. Y te digo que llegaron una comitiva como de 30 personas. Me pasó con otra comitiva que llegó de Higüey, de unos buhoneros. Bueno, ni hablar del caso de Barahona, que es un conflicto, aún no se ha concluido, porque ya le corresponde en este caso al IAD y al Gabinete Agropecuario concluir, pero se hizo un proceso de mediación que duró prácticamente unos 4 meses y se concretaron 12 puntos que el Estado Dominicano se compromete con estos campesinos, el Consorcio Azucarero Central se compromete con otro aspecto y los campesinos se comprometen en otros aspectos. Ahora, el defensor jugó su rol de mediación. Ya lo posterior implica un seguimiento, un acompañamiento para que cada uno de los puntos se concluyan. Pero fíjate cómo te hablo de poblaciones equidistantes, pero al mismo tiempo es un defensor que se traslada para ver realidades como la que pasan los niños en hogares CREA de menores, o por ejemplo la madre que le asesinan una hija fruto de una situación de droga en Moca, y posteriormente, gracias a la intervención de la policía, la diligencia justamente del jefe de la policía, se consigue uno de las personas que hizo la situación con las balas. Pero también un defensor que se mueve a ver la realidad que existe en Santiago, en diferentes demarcaciones, y puede operativizar con la municipalidad en el caso de otras poblaciones, situaciones que están pasando, que quizás no ha habido un diálogo. Porque muchas de estas situaciones se solucionan si ciertamente el funcionario se llena de humildad, entiende el reclamo del ciudadano y le busca una solución. Y te pongo un ejemplo de un caso positivo. El viernes pasado yo estaba en Don Bosco. Yo estaba en Don Bosco con el director de la casa, Fello Suberví, porque... Fellito. Porque, sí, para aclarar, bueno, porque la Junta de Vecinos quería verlo por unos trabajos que estaban haciendo. Óyeme, ese viernes él se trasladó junto conmigo, habló con la Junta de Vecinos, le explicó la dinámica de los trabajos que están aconteciendo y hay una respuesta para el ciudadano. Él se fue para su oficina y yo me fui para el Liceo Juan Pablo Duarte a trabajar con los jóvenes. Pero termina siendo algo similar lo que pasa en muchas demarcaciones donde solamente el hecho de que el funcionario escuche a la comunidad es un punto de solución de un conflicto, porque muy probablemente ni siquiera lo sabía. Y no es que él quiera hacerlo mal o que él anda buscando hacerlo de una manera diferente a lo que se debe de hacer, es que muy probablemente ni siquiera sabe qué está pasando. Entonces ahí entra el defensor a decirle, hey, mira, existe esto en este lugar con esta característica, ven, vamos donde ellos, o ven, vamos a buscar una solución, y ese es un poco el matiz que yo he tratado de impregnarle en este espacio de tiempo, porque en una sociedad que ahora mismo está pasando por situaciones convulsas, tú generarle mayor situaciones de convulsión a un sistema político no tiene razón de ser, porque lo que queremos vivir es en paz, en tranquilidad. Entonces el defensor tiene que jugar ese rol, el rol del bueno, del que busca la solución, y el rol malo que termina siendo el tipo que firmemente asume posiciones y tiene que enfrentar situaciones como tal. El garrote de la ley está aquí, pero primero vamos a negociar, a buscar un entendimiento, ganar y ganar. Esa sería un poco es el espíritu. La línea. Fíjate que por eso la descripción... Pero el garrote está ahí, está ahí el garrote. Y todo el mundo que me conoce sabe que es así. Ahora, el flujograma, yo te lo digo como gerente, que se diseñó dentro del punto de vista de la reforma organizacional, termina siendo atención al ciudadano, que el ciudadano sepa
que es un reclamo o que es una observación, que el ciudadano entienda que quien lo está atendiendo sabe de administración pública, sabe del debido proceso, y luego yo voy a la investigación. Y ahí se pone un encargado de investigación con un nivel de formación de la administración pública que ya llama la atención y es de mucho interés. Cada una de estas unidades tiene su encargado. No es que Pablo viene hoy y dice que de tal manera, no. Es que tú tienes figuras técnicas de nivel, como atención al ciudadano, como investigación, como notificación o litigio, que terminan siendo técnicos que vienen de otras instituciones, que incluso en algunos casos hasta me han llamado, y ahí hago la historia en cuanto a Carlos Pimentel, porque el que está en investigaciones estaba en compra y contrataciones. Carlos y yo tenemos una relación de infancia, y justamente él me llama y lo que me desea es que Héctor en este caso... ¿Compras bien? ¿Contrata bien? En No, no. del pueblo compra muy bien, Sí, no hay problema. totalmente transparente. Solicitación, bien, todo Bueno, en el portal. Te voy a poner un ejemplo. No digo... No, y te lo voy a poner dos vaya a hacer ejemplos. vaina, no vaya No, a hacer perfecto. vaina. Dos ejemplos te voy a poner. El martes, aquí hubo un seminario internacional del BID sobre transparencia. No lo dice Pablo, lo dice el director de presupuesto. Cuando hace su presentación, el tema de la transparencia del defensor del pueblo, porque somos la única institución extrapoder que ejecuta su presupuesto en línea. Pero no me quedo ahí. El mismo BID Nueva York, me hace una entrevista para ponerlo ese seminario regional sobre transparencia relacionado con 5 o 6 aspectos que ellos quieren resaltar sobre la parte de lo que es el debido proceso y la transparencia desde el enfoque del defensor del pueblo. Vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, el último segmento con 2 temas fundamentales. Ya regresamos. Pablo Ulloa, momentos difíciles, medidas drásticas, duras de parte del gobierno dominicano en lo que tiene que ver con la migración. Entre ellas hay una que ha llamado especialmente la atención, que es lo del servicio a las parturientas. Luego hubo una matización de la presidencia donde se habla que una parturienta es parte de una emergencia, o sea, es una emergencia. Sí. Por consiguiente, eso no incluye, pero parece que hubo alguien, se quiso hacer el más gracioso de la cuenta y se ha actuado contra parturientas en los hospitales y se les está tratando de evitar que entren, algo realmente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos por lo que significa una parturienta en este país y en el infierno o en el paraíso. Esa situación, ¿cómo se ve desde el defensor del pueblo? ¿Se ha corregido esa mala interpretación de lo que dijo el presidente en cuanto a esas medidas? Mira, primero vamos a contextualizar. Por favor. La ley de migración, en el artículo 121, si mal no recuerdo, tiene tipificado todo el proceso en cuanto a esa parte. Indiscutiblemente, hubo un ajuste, un error en un momento, incluso yo recibí a todo el sistema de las Naciones Unidas el lunes en la oficina y le pedía documentación relacionada con casos concretos que existieran para una intervención directa en cuanto a la documentación propia para poder proceder, porque un defensor del pueblo responsable no puede hacer planteamientos generales en casos como estos, que implican claro. Seres humanos e individuos. Y el problema del defensor del pueblo es que Juanita Pérez Vidal, alias Tita, estaba dentro del hospital, la maternidad de la Alta Gracia, y ocurrió tal o cual cosa. Que eso, ahí la ley se manda para el carajo, porque entonces, cuando una mujer parturienta, cuando una mujer entra en labor de parto, no hay ley que sustente una mala acción. Entonces, justamente ese es el punto que yo llamo la atención internamente, o sea, sí. Lo que me corresponde en mi rol institucional, que no es un tema de opinión pública, sino inmediatamente las alertas, porque la labor de parto sí es emergencia. Entonces, la labor de parto, yo no estoy hablando que esté embarazada de 2 meses, 3 meses, 4 meses, no. Estoy hablando de la labor de parto, es un momento de emergencia, porque hay implicada inmediatamente 2 vidas, salvo que sean mellizos, trillizos, cuatrillizos, pero existe un riesgo de muerte. Entonces, ese proceso tiene que ser respetado. ¿Y tienes caso ya? Como no, en cuanto a la documentación, yo estoy esperando justamente, se hicieron 2 reuniones, una el lunes en la mañana
virtual y una el lunes en la tarde. Pero casos personalizados. Hay Todavía caso que la señora esa parte es lo que estoy esperando. Allá. No ha llegado propiamente, Okay. Por eso creé una comisión encabezada por el segundo adjunto, Darío Nin, el secretario general de la institución, Harold Modesto, y el consultor jurídico, Nilo de la Rosa, para que recibieran de manera expedita cualquier documentación que llegase al defensor del pueblo y pudiéramos darle la tramitación lo más rápido posible, porque estamos hablando de vidas humanas y de diferentes aspectos que se pudieran confluir en situaciones de riesgo, como terminaría siendo no permitir a una madre dar a luz. Claro. Lo humano siempre ha vencido a lo legal. Aquí en el paraíso y hasta en el infierno, donde haya que estar. Pero una muy buena es que se celebra ya la semana que viene, sí, esta asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que es como se le llama en el norte de Europa a los defensores del pueblo, el defensor del pueblo. Se van a reunir los defensores del pueblo del continente. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el tema central de esa asamblea? Por favor, hablemos. Mira, aquí en Santo Domingo, eso va a ser aquí en Santo Domingo. Mira, en términos, te voy a hablar en términos de Pablo. Sí, sí. Indiscutiblemente es un nivel de satisfacción muy alta la que yo puedo plantear en la entrevista, porque estamos hablando que por primera vez la Federación Iberoamericana de Ombudsman, léase, que no solamente el continente, sino que incluye Portugal, España, Andorra, van a venir a República Dominicana, como tú bien dices, a Santo Domingo, y vamos a tener una jornada de 24, 25 y 26. En ese momento se van a debatir pandemia, buena administración y derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Para el país, en el momentum político y en la correlación internacional que existe sobre la base de la situación que está pasando en Haití, es una oportunidad de oro para poder justamente demostrar todos los esfuerzos que hace el Estado Dominicano para preservar los derechos fundamentales de todos y de todas. Y es como yo lo veo, termina siendo una gran oportunidad porque incluso se va a elegir el nuevo presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en una asamblea cerrada el viernes. El jueves, que es el segundo día, es una actividad sumamente interesante porque es abierta al público. Entonces, tener aquí y el miércoles actividades temáticas que se van a desarrollar con mesas de trabajo y redes que se tienen incorporadas. Y la vinculación de esa asamblea, de ese congreso, con las instituciones del Estado Dominicano, ¿habrá una vinculación? Me imagino que en el contexto que se está viviendo de los derechos humanos, pandemia, cómo anda el mundo, me imagino que el presidente estará presente o muy bien representado, digo yo, no sé si va a asistir. Se ha invitado con el debido tiempo y la elegancia propia primero una institución como el Defensor del Pueblo y segundo, una federación iberoamericana de la dimensión que estoy planteando. Se ha invitado a todos los actores de los estados del poder político propiamente constituido en la Constitución y actores significantes de la sociedad dominicana para que se sensibilicen y aprovechen la oportunidad que termina siendo la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, para República Dominicana en un posterior e inmediatamente. Hago el paréntesis, insisto en esto de que ojalá, atención Palacio, ojalá que el presidente pueda asistir, porque hay que recordar que ahí va a estar la esencia de la Defensoría del Pueblo, que tiene como un aspecto fundamental la defensa de los derechos humanos. No, entonces, incluso en las circunstancias que estamos viviendo los dominicanos, con este problema haitiano, ningún país está condenado a morirse de hambre si hay una frontera que cruzar y la ley siempre puede esperar. Entonces, el drama migratorio vinculado a los derechos humanos que puede ocurrir aquí en cualquier momento, ahora mismo, que te lo estoy diciendo, es terrible. Entonces, quizás sería un gran escenario para que el jefe del Estado, en esa coyuntura, les explique detalladamente a esos especialistas, casi todos, en defensa de los derechos humanos, en dónde estamos, qué se va a hacer, qué se está haciendo y qué podría ocurrir. Mira, es ideal lo que tú dices y es realmente lo que nosotros como institución quisiéramos. ¿Por qué? Porque quienes van a estar acá son 26 individuos, tanto hombres como mujeres, que terminan representando defensores del pueblo y procuradores de derechos humanos de sus países.
terminan siendo los mejores embajadores o cancilleres dentro del punto de vista de los derechos fundamentales que pudiera tener el país. Y poderlo poner en un solo momento, a una sola hora, frente a un escenario totalmente interesante, porque lo que se va a terminar haciendo es rindiendo cuenta a la sociedad internacional del concepto que planteó el presidente de la República en las Naciones Unidas, que es la gobernanza internacional de la crisis haitiana. Entonces, nosotros como sociedad tenemos una oportunidad de lujo, y así yo lo planteo en la entrevista y se lo he hecho saber a los actores que se han invitado, para que podamos proyectar a la República Dominicana como lo que es un país respetuoso de los derechos humanos, pero también que anda buscando la institucionalidad y mejorar la buena administración pública para que todos podamos tener el estado de bienestar que nos dice nuestra Constitución de la República. O sea que yo saludo e invito que de verdad en la jornada 24, 25 y 26 tengamos la mayor participación, y ojalá Dios que la República Dominicana pueda presidir la Federación Iberoamericana de Ombudsman por los próximos 2 años, que es lo que se va a elegir. Bueno, ahí me acabas de matar la pregunta, porque por ahí venía. O sea, ¿qué posibilidad hay? Porque para la República Dominicana sería de un valor estratégico fundamental esa presidencia. Mis fuentes me hablan de lo muy bien que ha sido valorada la actuación y las primeras acciones del Defensor del Pueblo dominicano. ¿Qué posibilidad o qué descartable, qué posibilidad de acierto hay de que República Dominicana logre esa presidencia fundamental en este momento como nunca antes? Mira, tenemos muchas, y yo quiero ponerlo con resultados. Hace un mes, aproximadamente 3 semanas, el Defensor del Pueblo de Colombia me invita para presidir, incluso la misma fecha en que el presidente está en Panamá, yo estoy en Colombia, para presidir un petit comité de defensores del pueblo iberoamericano para hablar de migración y refugio. Termina siendo una oportunidad de oro. Oye, migración y refugio. Pero eso se habló en Colombia. En Colombia. Migración y refugio. Atención, Palacio Nacional. Migración y refugio. Muchas gracias. Entonces, ese grupo que me tocó presidir como tal de defensores, ahí noté la oportunidad justamente que tiene República Dominicana para poder presidir la Federación Iberoamericana de Ombudsman. No una quimera. No una quimera. Y justamente ese sería, vamos a decir, el logro más grande para el país, independientemente de que la trascendencia está en que todos los defensores del pueblo y procuradores del pueblo de derechos humanos de Iberoamérica van a estar en el país y se van a dar cuenta de primera mano lo que termina siendo un Estado respetuoso de los derechos fundamentales y que anda buscando la mejora de la administración pública, sabiendo que el contexto de la pandemia agrietó o generó muchos conflictos que se tienen que ir solucionando para aumentar la justicia social que todos queremos. No se diga más para no dañarlo. Muchísimas gracias. De esto se trataba. Gracias a ti, tocayo, de todo corazón. Y de verdad, nuevamente, gracias por todo. Y ojalá que la próxima entrevista tengamos que repetir la introducción, porque yo me equivoque y diga Defensor del Pueblo y no diga correctamente señor presidente de la FIU. Un feliz resto de la noche. Que Dios te bendiga.